espero que los encuentre muy bien. Los primeros, antes que nada, bueno, para los que no me conocen, Santiago Barrach, soy el actual presidente del Instituto de Derecho Concursal. Eh, una alegría estar acá coorganizando con la doctora Sandra Campatela esta pequeña introducción a este mundo que es tan amplio y tan grande del tema Sancor, que es justamente lo que charlábamos un segundo antes de empezar a admitir. Eh, la realidad es que, por lo menos desde el Instituto de Derecho Concursal, al principio del año y a sabiendas que existían tantos procesos concursales abriéndose en camino, la intención fue empezar a tratarlos en cada una de estas instancias, empezar a tratarlos, empezar a charlar y dar un margen o dar un marco de actuación y de conocimiento de cada uno de estos procesos importantes que atraviesan muchísimos sectores de la economía de este país. Y Sancor creo que es un emblema en esto, junto a otros, pero Sancor no deja de serlo, con esta vinculación clara y importante con el Instituto de Derecho Cooperativo y Mutuario, atento a encontrarnos en el concurso de una cooperativa. Y bueno, en el marco netamente concursal, hoy en día tenemos un concurso abierto de Sancor, estando en el periodo de verificaciones, que vence el 29 de mayo, todavía hay tiempo. Y bueno, la realidad es que yo no quiero agotar tanto el tiempo de la charla, porque la intención es que Eliana, la doctora Eliana Esquiro, que es quien va a disertar en el día de hoy, sea ella quien nos ilustre más sobre el tema. Así que bueno, le doy la palabra a Sandra para que pueda presentarse y bueno, dialogar y ya avanzar con la exposición de Eliana. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y agradecerles a toda la participación de este encuentro que se programó de forma virtual, organizado por el Colegio de Abogados de Rosario, bajo esta dinámica de poder accionar en forma interdisciplinaria entre los diferentes institutos del colegio. Así que bueno, agradezco a todos que se hayan tomado un tiempito para poder escuchar un poco a Eliana sobre esta temática que Santiago ya un poco nos anticipó. Eh, Básicamente interesante para nuestro sector. Eh, y bueno, es verdad que no queremos demorar mucho en la presentación, sino que realmente queremos escuchar, en este caso, a la exposición de la doctora Eliana Esquiro eh, en su temática de Sancor, su estructura cooperativa y los procesos de reestructuración. Así que, Eliana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se sumaron hoy. Bueno, repito, porque se renovó el público, Santi me invitó Santiago, el doctor Barbarach, me invitó a mirar un poco este tema para hablar hoy, en el día de hoy, y lo que le agradezco, porque poder pensar, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, bueno, la idea de también agradecerle la participación y que se haya sumado Sandra y el Instituto de Derecho Cooperativo, porque la historia de Sancor, digamos, en términos de estructura cooperativa y también en los procesos de reestructuración, es muy sustanciosa, es muy interesante, porque se puede ver, digamos, en el transcurso desde su fundación allá en sus orígenes en el año 1938 hasta la actualidad, cómo distintas circunstancias em, que pueden ser de factores externos, ¿no? E internos, fueron generando a lo largo, digamos, de todos estos años un montón de modificaciones, tanto en su estructura organizativa como en la necesidad de ir
reestructurando las deudas que se fueron generando a lo largo de todos estos años. Como vamos, espero poder, digamos, que quede claro en mi exposición, iba a ser un PowerPoint, pero era tanto y en el último momento como que no me salía resumir como para hacer el PowerPoint y que quede clara, clara un poco este derrotero que viene teniendo Sancor en los últimos años, en los últimos, vamos a decir, más de 20, casi 24 años que viene tratando de reestructurar su pasivo, ¿no? En distintas instancias. Me resultó difícil poderlo plasmar, necesitaba más tiempo para un PowerPoint. Pero bueno, la idea es esto, es poder ver cómo se va modificando la estructura organizativa de Sancor, las distintas propuestas que va teniendo, que van fracasando, digamos, en los últimos años, y qué procesos de reestructuración fue intentando, ¿no? Algunos con mayor éxito, otros con menos, que implicaron seguir hasta la actualidad funcionando. También deberíamos tener como un, digamos, paréntesis para poder pensar la conflictividad social, no solo por las comunidades en donde se encuentran asentadas las distintas industrias, sedes, fábricas que tiene Sancor, sino también en relación al vínculo con los trabajadores y con las entidades gremiales, ¿no? Que también es muy importante para pensar en los momentos de negociación, sobre todo los que somos abogados y abogadas, sabemos, a veces nos sucede que encaramos las cosas por un lado y quizás tiempo después vemos por qué o tuvimos éxito o por qué fracasó determinada negociación. Y en eso también es importante poder, digamos, es tanta la riqueza de lo que pasó con Santoco que también te da esa posibilidad, ver en cada instancia cómo la falta de confianza o las dificultades en torno a desde los lugares donde se empiezan a negociar algunas cuestiones generan mayor éxito o menor éxito en las medidas que se van tomando, ¿no? Bueno, como les decía, Sancor se constituyó en 1938 como una cooperativa de segundo grado. ¿Tá? Las características originarias de Sancor es que era una cooperativa de segundo grado, o sea, que nucleaba cooperativas de tamberos. ¿M? En un primer momento eran unas 16 cooperativas que fueron las que fundaron a Sancor en aquel entonces, ¿no? La ley es anterior, digamos, la constitución de Sancor a la ley de cooperativa que nosotros tenemos vigente, que es allá del año 73, ¿no? Y no sé, porque no se presentaron, podríamos haberle pedido a los asistentes que se presentaran por ahí para saber, porque si son de muchos del Instituto de Derecho Cooperativo, esto por ahí lo tienen fresco, que es, ¿qué implica ser una cooperativa, no? Esta asociación que es autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones, que no solo son económicas, sino que también son sociales y culturales, que son comunes a aquellos que que la conforman, por medio de una empresa, ¿no? Tiene carácter, digamos, empresarial, pero es una empresa cooperativa, de economía social y solidaria, de propiedad conjunta, que su característica es que es gestionada democráticamente, o sea, que aquellas personas que las conforman a las cooperativas, independientemente del aporte que hayan hecho, tienen un voto. Su voluntad vale un voto. No está el voto, digamos, ceñido a la participación societaria. En las cooperativas de segundo grado sí se tiene en cuenta el volumen de los asociados de cada cooperativa, digamos, al momento de pensar en sus estatutos. Yo no tengo los estatutos, voy a decir, de Sancor, como para poder
darles una pauta en relación a eso, pero sí está vinculada la voluntad social en las cooperativas de segundo grado al volumen de las cooperativas que la conforman, ya sea en su cantidad de asociados o en su volumen económico, ¿no? De participación o de actuación económica, o en los dos. En el caso de Sanco, yo no les puedo decir cómo estaba pensada, digamos, esa participación. Pero ahora vamos a ver algunas cuestiones en relación a esto, que se va a ir modificando. En un momento de la historia de Sancor esto se modifica. ¿Qué, digamos, hace a lo que tiene que ver con el espíritu de una cooperativa, digamos, es que va a estar muy inspirada y debe respetar aquellos valores y principios cooperativos, ¿no? Que son los que las va a guiar y les va a poner límites en su actuación y las va a guiar en el futuro. Son pautas para poder juzgar después o poder pensar los comportamientos al momento de las tomas de decisiones. Yo no creo, no sabemos qué es lo que puede pasar con Sancor, pero esto tiene que pensarse porque esa mirada tiene que estar enfocada en la responsabilidad de quienes formaron parte de los consejos de administración, ¿no? Que han tomado las decisiones a lo largo de la historia de Sancor y que van a tener, digamos, mayor responsabilidad, supongamos en el peor de los casos, que Sancor no logre o no prospere el concurso preventivo y pueda llegar, digamos, a declararse su quiebra, ¿no? Ahí se abre las acciones de responsabilidad de los representantes, de los administradores, y en esa responsabilidad, estos principios cooperativos, a mi criterio, esto lo podemos hablar después, tienen un peso, ¿no? ¿Cuáles son los principios cooperativos? Y la adhesión voluntaria y abierta de sus asociados, el control democrático por parte de los asociados, la participación económica, la autonomía y la independencia, la educación, la capacitación y la información. Esos son, digamos, parte de los principios cooperativos, la cooperación entre cooperativas, por eso está previsto esta constitución de cooperativas de segundo y hasta tercer grado, y el interés por la comunidad. Sancor en sí misma, yo voy a ir avanzando, pues si no se me va a ir el tiempo. Em, es una cooperativa de tipo agropecuaria, hay cooperativas de consumo, de crédito, de trabajo, ¿no? Esta cooperativa de tipo agropecuaria implica que estos pequeños y medianos productores agropecuarios, a los fines de satisfacer sus necesidades económicas, eh, se organizan, digamos, para poder colocar sus productos, ¿eh? Para proveerse de elementos necesarios para el progreso, para abastecerse de artículos de consumo, de uso, materiales de trabajo, transformar esas materias primas, ¿no? Eh, en otros productos, hacer agregado de valor, también tener un peso dentro de lo que es el sector para poder plantear discusiones en torno a políticas públicas, para generar volumen de negocios, mejorar, digamos, tener más competitividad en el mercado. Hay un montón de cuestiones que llevan a constituirse a las personas en cooperativas, ¿no? Y este sería el perfil del que tenía Sancor en su momento y el que tiene, ¿no? Que es, atraviesa Sancor en su organización toda la cadena de valor láctea, que implica la producción, digamos, de la leche, todo lo que es el agregado de valor, ¿no? A convertir esa leche en manteca, queso, crema, yogures, todo lo que es la cadena de distribución hasta el consumo, ¿no? Hasta llegar al consumidor. Entonces, Sancor Lácteos atraviesa toda la cadena de valor, digamos, del sector lácteo. Bueno, esto ya lo dije.
como les decía, estaba conformada en sus comienzos por 16 cooperativas. Y esto lo voy a leer rápido, porque lo tengo que leer porque no me lo iba a acordar, pero es para que tengamos la dimensión de frente a qué proceso concursal estamos y sobre qué historia, digamos, nos paramos para pensar este proceso, porque el juez del concurso lo hace, lo toma, ¿no? Este, y también para que veamos por qué a lo largo de la historia de Sancor y en sus procesos de reestructuración, el Estado, digamos, no desde el Poder Judicial solamente, y sí desde el Poder Ejecutivo, ha también tenido intervenciones para, digamos, acompañar a Sancor en sus procesos de crisis, ¿no? Entonces, Sancor comienza en el 38, conformada por 16 cooperativas de la provincia de Santa Fe y Córdoba. En ese inicio funda en 1940 una fábrica de manteca, caseína y dulce de leche en la localidad de Sunchales, ¿no? También para que veamos todo el abanico de localidades que abarca esta empresa cooperativa. Continúa luego su expansión abriendo una fábrica en Brickman, provincia de Córdoba, con el objetivo de elaborar manteca de exportación. La manteca de Sancor fue reconocida mundialmente como una de las mejores mantecas. Llegó a tener los niveles de calidad que fue considerada a nivel internacional como una de las mejores mantecas. También construyó una fábrica y depósito de maduración de quesos en Galvez, ¿eh? Con una capacidad de 2.000 kilos en sus depósitos. En el 62 comienza con la producción de leche pasteurizada en Sunchales, construyendo en el mismo lugar una fábrica de leche en polvo en el 63. En el 70 comienza a producir flanes, yogures y postres y la línea de productos frescos para luego expandirse internacionalmente. En el 86 crea San Cordó Brasil con el objetivo de fabricar productos alimenticios en aquel país. En el 95 desarrolla conjuntamente con un centro de investigación del CONICET, la leche San Corbillo, siendo la misma un tipo de leche modificada que se constituye como uno de los productos más importantes de la cooperativa. Para ese año, en el 95, Sancor estaba integrada por 105 cooperativas con 4.540 productores tamberos asociados, propietarios de unas 300.000 vacas de ordeñas en total y concentrada el 22% de la producción nacional. ¿M? Equivalente a unos 1.700 millones de litros de leches anuales. El complejo además empleaba a 5.700 personas en 14 plantas de producción de queso, 4 usinas de pasteurizadoras de leche, 2 plantas de yogur, leche cultivada y flanes, y también 3 depósitos de maduración de quesos con la capacidad para 3,5 millones de kilos y una fábrica de mayonesa y salsa golf. Vamos. En 2002 se conforma AFISA, Arla Food Ingredients S.A., en provincia de Córdoba, porteña, para la elaboración de proteínas de suero de queso en conjunto con una sociedad cooperativa sueco-danesa. Hasta ahí vemos cómo a lo largo de los años Sancor fue creciendo en una magnitud y con una cantidad de redes locales e internacionales que la llevaron a estar en la segunda, diríamos, a nivel nacional, empresa de productora láctea, ¿no? Después de La Serenísima, que es otra empresa que conocemos mucho. ¿Qué sucede por ahí por el 2000-2002? Yo después a los que personas que estén interesadas les puedo compartir, digamos, les pueden escribir a través de Santiago, les puedo compartir unos PDF de unas, digamos, que son producciones, paper, de investigadores de CONICET que han trabajado el caso Sancor, donde esto se profundiza lo que yo le estoy contando. Pero bueno, habla uno de los papers que está muy bueno, habla de cómo el proceso de Sancor, y esto es interesante, va abandonando los principios cooperativos para sin, digamos, darse la transformación jurídica, digamos, en una empresa de capital,
en una SA, en una SR, sin darse esa transformación jurídica, sí en sus modos y en sus formas de abordar, digamos, algunas cuestiones. A partir de los 90 hace una comparación de lo que son los procesos neoliberales, la concentración de capitales, Sancor va en ese sentido y va adoptando, digamos, otra forma de gestionarse, ¿no? Ya a través de gerentes, va adoptando otra forma de gestionarse, también por la magnitud y por esta mirada que viene que va llegando, digamos, a nuestro país. En el 2001, lo que hace Sancor es tratar de, y lo logra, digamos, hace una inversión en tecnología importante para mejorar la calidad de los productos. Eso es clave, sobre todo para lo que es la exportación, ¿no? Que esos productos tengan buena cantidad de proteína, el suero, bueno, hay un montón de cuestiones técnicas que también está bueno que si les interesan, las abordan en alguno de los PDF que leí. Se endeuda, ¿no? Toma crédito, se endeuda para generar condiciones de mejoramiento, voy a utilizar ese término, en materia tecnológica, ¿no? Los tambos fríos, salir un poco del trabajo artesanal en el sector tambero y crecer en eso. Esas inversiones orientadas a mejorar la calidad de la provisión tecnológica, sumada a la retracción que hubo en el mercado lácteo en esos años, generaron un elevado endeudamiento financiero. Ahí, en ese 2001-2002, se provoca, digamos, la primer, si se quiere, nivel de endeudamiento importante que tiene Sanco, que empieza a generarle dificultades, grandes dificultades de ahí en adelante. Es un derrotero que se va observando de ahí en adelante, del que Sancor pretende salir y nunca logra, digamos, tener la cabeza fuera del agua, mucho menos la mitad del cuerpo, digamos. Está ahí siempre tratando de remarla. Ese endeudamiento se da con, digamos, con la emisión de obligaciones negociables, ¿no? La primer forma de acceder, digamos, a financiamiento que utiliza Sancor es esta, entrar en la Comisión Nacional de Valores y emitir obligaciones nacionales, obligaciones negociables, perdón. Asimismo, llegamos a 2005, y estos datos los fui sacando de estos papers y también se van sacando de artículos periodísticos, con una deuda de 167 millones de dólares, ¿no? En esa instancia, Sancor decide modificar su estatuto y dejar de ser una cooperativa de segundo grado para convertirse en una cooperativa de primer grado. Para lo cual se procura que aquellos que conformaban las cooperativas que conformaban a su vez Sancor se empiecen a asociar directamente a Sancor y se va dando un proceso en algún momento mixto, híbrido, donde estaban cooperativas y donde pasan a ser asociados, y esas cooperativas, algunas se fusionan, ¿m? Y otras pasan a hacer trabajos tercerizados para Sancor. ¿Ah? Entonces, esta estructura jurídica que nosotros teníamos en un comienzo de cooperativa de segundo grado se va modificando y estos cooperativistas que conforman las distintas cooperativas se van asociando a Sancor. ¿Cuál es la razón de ser de eso? La necesidad de que la toma de decisiones sea un poco más fluida. Porque al ser una cooperativa de segundo grado, las cuestiones se tienen que discutir primero entre los asociados de las cooperativas asociadas, para después que esas cooperativas tengan, digamos, o los representantes de esas cooperativas tengan el mandato suficiente como para poder aprobar las decisiones que se tomaban en Sancor como cooperativa de segundo grado. Entonces, a los fines de agilizar esa toma de decisiones, se va dando esta modificación en la estructura cooperativa. Seguimos.
hemos empezado con, justo, habíamos terminado de hablar cuál era digamos, el momento, el primer momento de dificultad financiera de Sancor, ¿no? Ya por el 2001, y su forma de financiamiento, que era a través de las obligaciones, porque justo empezó, le decía a Santi, con esto, con el derrotero de los distintos, de las distintas decisiones que fueron tomando para reestructurar su pasivo. Bueno, vamos por ahí. Así me ubico mentalmente. Que es en el 2005, precisamente, cuando la Comisión Nacional de Valores empiezan a cambiarle la categoría a las obligaciones de ser buenos pagadores a pasar a ser personas que no cumplen con sus obligaciones. Se empieza a trabajar en un canje, de obligaciones y se gestionan nuevos títulos y se tiran los vencimientos para el año 2011. En consecuencia, la primera forma de trabajar esto, digamos, tanto de financiamiento como la reestructuración con la negociación de las obligaciones negociables, ¿no? Pero empiezan a aparecer, digamos, distintas tensiones en esa instancia, generadas tanto por propuestas em, de sociedades anónimas, ¿no? Con la intención de quedarse con la sociedad. Y ahí empieza a aparecer un nombre, digamos, en el mercado que es Adecoagro Sociedad Anónima. Después les voy a decir algo sobre esta empresa, cuya intención era, digamos, constituir una nueva sociedad, una sociedad anónima, y recibir los activos y los pasivos de Sancor y hacer un aporte económico a cambio de ello para la cancelación de los pasivos de Sancor. Y que Sancor en sí mismo, la cooperativa, se quedara, digamos, no con toda la parte de agregado de valor, con todas las industrias, sino solamente con el sector tambero. Es en esa instancia, con estas dificultades económicas, financieras que tiene Sancor, donde el Estado Nacional, con el gobierno de aquel entonces, empieza a gestionar varias empresas. En ese momento de la Argentina empezaron a tener, digamos, este tipo de vinculaciones, empieza a gestionar un vínculo con lo que es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Venezuela en ese momento, digamos, a ser un país petrolero y tener un commodity importante en relación a eso y poco desarrollo empresarial. No sé si ustedes recuerdan a un momento que Venezuela empezó a tener problemas de que no tenían shampoo, papel higiénico, digamos, productos básicos, porque nada de todo eso se producía en Venezuela, porque no tienen, digamos, industria, nada. Todo es importado, digamos, es lo que genera ser un país que tiene, digamos, como base petrolera. Bueno, eso, por eso digo que esto da como un montón de cosas, como que uno tiene que pensar un montón de cuestiones para ver los impactos. Entonces, Venezuela, a través del gobierno argentino, genera un vínculo con Sancor y llegan a través del Banco Económico Social de Venezuela a darle una asistencia financiera, ¿no? Que comprendía unos 130 millones de dólares, los cuales se entregaron 80 millones de dólares para ser aplicado al rescate de esa deuda reestructurada. ¿M? Y Sancor lo que tenía que hacer es entregarle a Venezuela leche leche en polvo, y a su vez generar la capacitación tecnológica que Venezuela no tiene, digamos, ir acompañando, digamos, a Venezuela a generar una industria, digamos, ahí en su país. Ese era el compromiso. El Banco de Venezuela ponía la plata, Sancor entregaba leche en polvo
y a su vez, para cancelar, la capacitación tecnológica. Las condiciones eran buenas en términos de que el valor al que se le había puesto a la leche era un valor este, superior al que había en el mercado, entonces la deuda también en ese sentido era conveniente, y ahí le cierra Sancor esto y toma la deuda con el Banco de Venezuela, reestructura y rescata los pasivos y sigue adelante, ¿no? En el 2012 logra una alianza con una líder mundial de alimentos infantiles, que es Mead Johnson, creo que es de Europa. Por ende, sigue la inercia de este crecimiento de Sancor Lácteos. Pero en el 2017 ya empezamos a encontrar otra realidad, que va desde las condiciones macroeconómicas, digamos, que devienen de las políticas, de las decisiones político-económicas que tomó el gobierno de turno, sumado a condiciones ambientales, inundaciones, sequías, todas esas cuestiones generan un impacto importante en el precio de la leche. Porque, y también, ni hablar el valor de los commodities como el maíz y la soja, que son los alimentos que tienen las vacas, y eso impacta en el valor de la leche. Y también tiene su impacto en todo digamos, la cadena láctea, ¿no? Sumado a un montón de cuestiones que estaban vinculadas a que la gran mayoría de que la deuda que tenía, la gran mayoría de la deuda que tenía Sancor es en dólares. Por ende, la devaluación no fue beneficiosa para Sancor, ¿tá? Entonces, eso hizo que entrara rápidamente una situación compleja en términos económicos financieros que generaron un montón de conflictos laborales, la gente muchos meses sin cobrar la totalidad de los sueldos, meses sin cobrar los sueldos en las distintas plantas cerradas. En el 2016 una de las plantas explotó. Hubo un montón de circunstancias que fueron profundizando la crisis económica financiera de Sancor. Entre las imposibilidades era la de obtener financiamiento, ¿no? Ya todo lo que tenía que ver con la Comisión Nacional de Valores y emitir obligaciones negociables, eso había quedado descartado, ¿no? Porque debido a la disminución en sus calificaciones de riesgo, se les hizo imposible poder acceder al mercado de capitales. Eso se cerró. De ahí tampoco hubo más balance publicado de Sancor, digamos, lo publicaban en su página corporativa, pero no hay más acceso a información certera para, digamos, el común, para acceder a los balances y ver cómo estaba la empresa. Sin capacidad de financiamiento, con crisis macroeconómica a nivel nacional, con dificultades en torno a lo ambiental que impactan el valor en los animales, ¿no? Bueno, la situación se empieza a ser insostenible, ¿no? Entonces, acá a mí lo que me interesa es que, a ver si yo encuentro más o menos la deuda que había para ese entonces. Bueno. En esas circunstancias, Sancor lo que gestiona es la presentación ante el Tribunal de Rafaela, ante un juzgado de Rafaela, del acuerdo preventivo extrajudicial, de un acuerdo preventivo extrajudicial. En esa instancia, ya por el 2018, después de tener 4 años de pérdida en sus balances y de ya tener un patrimonio neto negativo, en esas condiciones llega Sancor al APE con 2.100 acreedores denunciados entre productores y proveedores, y deudas totales
a ver si encuentro la cantidad de deudas totales, si no después se las digo, hace la presentación del acuerdo preventivo, ahora no lo encuentro, proponiéndole a sus acreedores que no superaban de 150.000 pesos el pago total y a aquellos que lo superaran, la quita entre el 40 y el 60%, ¿no? Teníamos que unos 1.900 acreedores, ¿no? Con sus créditos, acompañaron el APE y lograron representar el 75% del pasivo comercial de la cooperativa. Quedaron pendientes las negociaciones, el Estado Nacional con la AFIP, ¿no? Los bancos, pero la deuda mayor, que era la que tenía con AFIP, si no digo mal, son 1.000 millones de pesos, ¿no? Y dice que en el 2017 las deudas, según las distintas fuentes periodísticas, que es un problema, porque ustedes saben que nunca son tan certeras, la deuda de Sancor asumía 5.000 millones, ahí lo encontré. El Estado Nacional lo que hace a través del Fondo de Desarrollo Económico Argentino es aportar 450 millones para financiar, porque en ese momento no tenían ni para comprar los productos, digamos, las materias primas para poder producir en esa instancia, digamos, en esa dificultad. También había aportado otros 250 millones a través del fondo de inversión, pero lo hace el Estado Nacional obligando a los gremios a negociar el convenio colectivo de trabajo. Esto tiene toda una arista, porque quien estaba en ese momento en el ministerio que toma la temática de Sancor digamos, libera estos aportes para poder darle aire, para poder seguir funcionando, supuestamente había sido el gerente en otra empresa láctea y lo que dicen los medios, digamos, si uno va leyendo los distintos diarios, también los diarios gremiales, es que presiona a Altira, que es el gremio que vinculado, digamos, a las compañías lácteas, a modificar su convenio colectivo de trabajo para sostener las fuentes de trabajo de Sancor, lo que implicaba, digamos, para ese gremio que Sancor pudiera, digamos, colapsar y tener una gran pérdida de empleo. Lo que dicen las malas lenguas es que esto lo hace para mejorar las condiciones de la empresa de la cual era gerente en su momento, ¿no? Pero está el diario La Nación, los diarios gremiales, eso lo pueden ver también en esto que se pone en juego todo el tiempo en nuestro país, ¿no? Un montón de cuestiones que aparecen mucho en la historia de Sanco. Bueno, acuerdo preventivo extrajudicial. El gobierno nacional, digamos que acuerda también con Sancor y le da la posibilidad de este financiamiento, se modifica, se presiona a los gremios y termina modificándose el convenio colectivo de trabajo. Y a su vez, Sancor empieza con negociaciones con otra cooperativa, que es Fonterra, que era una cooperativa neozelandesa que pretendía, digamos, quedarse digamos, al igual que muy parecida a la propuesta que yo les había dicho antes de la Adecoagro Sociedad Anónima, pero en este caso es otra cooperativa que tiene que ver con los principios cooperativos que yo les decía entonces, que tiene más que ver con Sarco, le hace un ofrecimiento de quedarse con la cooperativa. ¿M? Sin reducción del personal en primer momento, pero le exige la línea, la inclusión de la línea, o sea, quedarse con toda la parte de agregado valor, toda la parte más industrial, le exige la inclusión de la línea de flanes, yogures y postres. ¿Pero qué había hecho Sancor? Una de las decisiones que fue tomando en estas dificultades económicas financieras severas que tenía a raíz del 2005, aparte de modificar su constitución, su estructura, vende a Vicentín
y acá estamos en otra, en otro concurso, vende a Vicentín eh, esa línea, la de flanes, yogures y postres, ¿no? En ese momento tenía una conflictividad social, vende a Vicentín esa línea y con la venta de esa línea también se ceden los trabajadores de esa línea, por lo cual no tenía Sancor esa línea para negociar con Fonterra, que era lo que necesitaba. Voy a ir más rápido porque seguro, bueno, también tuvimos la interrupción, ¿eh? Sin la interrupción llegaba a tiempo. Eh, ¿Qué sucede? Fonterra tiene un problema, era de Nueva Zelanda, tiene un problema, renuncia a su CEO, aparentemente entra en crisis económica Fonterra, o sea, deja de existir como un posible este, interesado en adquirir, digamos, toda la producción industrial, distribución, comercialización de Sancor, ¿no? También las marcas, un montón de cuestiones que Sancor tiene como bienes. Pero aparece una nueva propuesta, que es de Adecoagro. Nuevamente aparece Adecoagro, ¿no? Aparentemente, eh, el Consejo de Administración organiza una asamblea, la asamblea aprobaría, digamos, esta decisión, digo aparentemente porque yo no tengo las actas y esto sí es mucho de notas periodísticas, pero aparece Adecoagro y también están los papers, les aviso, recuerden si quieren esa información se las puedo pasar, a ofrecer, digamos, invertir 100 millones de dólares. ¿M? Proveer leche fluida, porque Adecoagro es una empresa alimenticia sustentable, proveer leche fluida como pago, los 100 millones de dólares más la de leche fluida, como pago de las 10 plantas industriales, los centros de distribución, las marcas y mantener los puestos de trabajo de 2.800 empleados. Además de hacerse cargo de una deuda de hasta 300 millones de dólares, ¿está? Deuda de AFIP, organismos públicos, acreedores financieros, porque al no tener el mercado de capitales, empieza a pedir financiamiento a distintas entidades financieras. Eso me había olvidado de decir. Pero supedita ese acuerdo al éxito del eh, acuerdo preventivo extrajudicial, ¿no? Esa negociación queda ahí pendiente y nunca se da. Nunca se da. ¿Por qué? Empieza a haber ya había una gran crisis de confianza, se empiezan a perder asociados, dan por perdidas sus deudas, se empieza a, a tensionar el vínculo con los trabajadores y las asociaciones gremiales. Allá en el 2017 la empresa cierra 4 plantas en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, despide 500 trabajadores y trabajadoras. Y también genera mucha conflictividad social porque en muchas de las localidades donde estaban asentadas o están asentadas las distintas, digamos, empresas o industrias, eh, empieza a provocar el hundimiento o las dificultades económicas ya no solo para aquellos vinculados de forma directa a Sancor, sino todo lo que implica una empresa en una localidad, ¿no? Eh, lo de Adeco no se da. Adeco hoy, hace pocos días, hoy me enteré de casualidad porque quería buscar una información, fue adquirida por una empresa de criptomonedas, una empresa muy conocida en temas de criptomonedas, que creo que es Tetsa o algo así. A ver si lo encuentro porque escribí tantas cosas que se me pasó como para tener. Ya no tiene capitales nacionales, Adeco. Sancor, como sabemos, eh, llega a febrero de este año a presentar su concurso preventivo. Según los datos de la empresa en
el acuerdo preventivo extrajudicial, que por lo que podemos leer en el fallo de apertura del concurso preventivo, logra cerrar el acuerdo, logra cumplir con el acuerdo y pasa, ¿no? A fines en octubre del 2023, sale la resolución de cumplimiento de acuerdo preventivo. Para julio del 2022, las deudas de Sancor provenientes del trabajo eran de 50 millones de dólares, las impositivas de 139 millones de dólares. Me faltan algunos cientos más, pero trato de redondear. Las deudas comerciales, 21.500 millones de dólares. Las deudas financieras, 68.700 millones de dólares. Deuda total, 379.400 millones de dólares. Como dijo Santi, el 3 de febrero se presentó el concurso preventivo de Sancor. En este momento estábamos en el periodo informativo. Los acreedores deben presentarse a verificar sus créditos. Sancor dice que la cesación de pago se materializa el 11 de noviembre de 2024 por unos cheques que rebotaron de unos 30 millones de pesos, 30 y pico, 26 millones de pesos, una cosa así. Pero menciona lo que yo pienso, ¿no? La especial crisis financiera del periodo 18-19, ¿no? Donde habla del receso de la economía argentina, la inflación constante, la devaluación de la moneda, la caída de la actividad, bueno, la pandemia, etcétera, etcétera. Las dificultades en el cumplimiento del APE, y el acceso a financiamiento como las causales de su cesación de pago, ¿no? Acompaña legajos de 2.700 acreedores y estima el pasivo en 306.378.000, bueno, no me sale decirlo, tendría que volver a la primaria para decirlo millones son 306.378.000 millones, 900, no, 94.000, bueno, no sé cómo se dice, en un número, una cifra que no recuerdo cómo se dice, pero es bastante grande, con 1.020 empleados en relación de dependencia directa y con otras tantas empresas cooperativas vinculadas a SAN. ¿Qué puedo decir de la resolución de apertura? Bueno, el juez manifiesta la dificultad que va a tener porque se trata de un concurso muy grande, da duplicidad, digamos, duplica los plazos establecidos en la ley y establece que él puede fijar otros en función de cómo va viendo que se desarrolle el concurso. Se establece una sindicatura plural donde los mismos síndicos deben ponerse de acuerdo de cómo van a administrar todo el proceso y se toma su tiempo para dirigir algunas palabras a la población, ¿no? Habla, que esto es interesante porque no deja de ser interesante, de la función social que tiene la empresa y de la función social de la justicia también, ¿tá? El rol social que cumplen ellos en este tipo de procesos. Por lo cual, lo que les comunica a la población en general, que estaban dadas las condiciones para abrir el concurso y que en conjunto con los acreedores van a intentar hacerlo mejor para que la empresa, digamos, pueda seguir en pie, funcionando. Y utiliza el término de la empresa viable, ¿no? ¿Cómo sería una empresa viable para poder continuar en sus funciones? Ese término de empresa viable, nosotros los que estamos en el tema de, digamos, que trabajamos, bueno, yo soy docente en la facultad, cuando me toca siempre dar, porque me gusta, en continuación de la explotación de la empresa, y siempre se habla, el tema de viable ha tenido discusiones en la doctrina, discusiones en distintos fallos de jurisprudencia. ¿Qué implica esa viabilidad? ¿No? ¿Qué requiere para que sea viable? ¿Es un término netamente económico? Bueno, hay autores como Efraín Richard que dice que no, que comprende más dimensiones que la económica, la viabilidad de la empresa, y en términos económicos implica no solamente cubrir los costos y mantener su actividad,
Y en relación a la continuación de explotación, se decía que no es solamente para mantener los puestos de trabajo, porque también hay que tener una mirada sobre los intereses de los acreedores, o sea que esa viabilidad tiene que comprender un montón de cosas. A lo que yo le agrego poder pensar en esto que trae Efraín Richa, que es, hay más dimensiones que la económica, que al estar frente a una empresa cooperativa, esa viabilidad tiene que también comprender los principios cooperativos, ¿no? En el momento de tomar algunas decisiones. Así que bueno, dicho esto, y con algunas interrupciones y tropiezos, es más o menos lo que pude abordar de Sanco. No sé si Buenísimo, buenísimo, Eli. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, yo me fui anotando algunas cosas que me parecieron interesantes, o que, bueno, a mi entender parece interesante, que sobre todo esto de los principios cooperativos que vos mencionás, que lo trae a colación, y yo obviamente, sin meterme en lo que es la incumbencia del derecho cooperativo, que no es de mi total conocimiento, ni mucho menos, pero justamente cómo colisionan, y está bueno esto que estamos haciendo con el Instituto de Cooperativos, cómo colisionan los principios cooperativos con la responsabilidad de los representantes que mencionaba, y cómo a tener en cuenta, para en el caso de que alguna de estas acciones se pueda llegar a disparar, cómo es necesario tenerla en cuenta. Después también las consideraciones que hace el juez, que me parecieron súper interesantes. Yo también leí el fallo de apertura del concurso, las consideraciones que hace el juez frente al actor que se está concursando, y toda esta idea de qué es lo que se tiene que tener en cuenta frente a esta cooperativa. Y por último, una cosita más, y obviamente abro el micrófono para que quien quiera decir o participar. Eh, Esta forma de financiamiento que mencionás, que últimamente, si bien la ley de obligaciones negociables es vieja, creo que del 80 y pico, las obligaciones negociables como forma de financiamiento, y cómo hoy en día se ven en prácticamente todos estos procesos concursales, que por lo menos durante este año vamos a intentar charlar de acá en el instituto, en surcos tal cual, bueno, en Agrofina, en los Grobo también, todas empresas dedicadas, claramente no al mundo financiero, sino un logro mucho más productivo, pero que hay mucho traspié en ellas cuando aparecen estas obligaciones negociables y esta forma de financiamiento, porque es una forma de financiamiento, y cómo fallan frente a esta forma de financiamiento, que estaría bueno que lo podamos ver o analizar también un poco. Simplemente son algunas cositas que saco de tu exposición, que ya, Eli, muchísimas gracias por estar. No sé si desde ya, bueno, Sandra, si querés participar, o alguno de los colegas que tan amablemente se han sumado, y esperemos que hayamos sumado un poco más a todo esto. Bueno, yo también quería agradecerte, Eliana, un poco todo lo que has estudiado y que has investigado sobre este caso. Y bueno, tomé bastante nota de todo tu relato y la exposición que hiciste. Y también me hice un poco como Santiago, un par de machetes en 3 puntitos que no quiero demorar demasiado, pero me parece interesante. Uno, poner de relieve el sector, digamos, económico en el que justo Sancor está, con las dificultades que tiene el sector propio más allá de la persona jurídica cooperativa o no cooperativa. Pero bueno, es importante, digamos, tener en cuenta un poco todo lo que significa lo eh, extra cooperativo dentro de la problemática. Después me noté, sí, algo muy interesante que también, bueno, y muy importante, que Santiago lo acaba de referir, que es un poco la pérdida del horizonte de los principios cooperativos, que eso es fundamental. Eh, y dentro de lo que es los principios cooperativos también, el tema
de buscar estas soluciones y demás un poco fuera de esos principios, fuera del propio sector. No apoyarse dentro del sector con una interacción y un intercambio con entidades propias del cooperativismo, o también con la búsqueda de un financiamiento interno, que bueno, en el sector cooperativo una financiación genuina propia, que es con sus propios asociados, sino que ha incurrido un poco, escuchando tu relato, en todas estas financiaciones externas que nada le interesa al que está fuera del sector, lo que es el sector cooperativo. Entonces, bueno, un poco me anoté eso. Y por último, la estructura cooperativa, que en sí hace que, lo mencionaste al principio, Eliana, que el socio, imagínate que un socio productor, lejos está de conocer las herramientas financieras, las inversiones, sino que está dedicado a la producción. Y bueno, este sector se basa mucho en la confianza y a veces los productores confían en personas que los defrauda, digamos, eh, pero la estructura cooperativa sí no tiene la dinámica de una empresa comercial donde las resoluciones pueden ser mucho más rápidas, sino que aquí se deben respetar esta estructura democrática de asambleas, de consejos que son de carácter colectivos, porque no es unipersonal, y todo eso a lo mejor también tiene que ver con la situación. Solamente me anoté esos temas, obviamente es abierto y bueno, da para muchísimo más, así que te agradezco muchísimo, Eliana, tu exposición, y bueno, la idea es continuar con otras conversaciones, conversatorios o talleres que podamos hacer en conjunto. Gracias a todos por participar y bueno, y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. No sé si alguien más quiere hablar, participar. Desde ya nosotros abrimos el micrófono a quien quiera, cualquier colega que quiera dar algún aporte o gestionar algo más. Si no, damos por finalizada la reunión y desde ya muchísimas gracias a todos los asistentes y en particular a Eliana que se tomó el trabajo de estudiar todo esto y dar pequeño, digo pequeño, no porque haya sido poco, sino por todo lo que implica este gran concurso que está transitando hoy en día acá en la provincia de Santa Fe. Bueno, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. También. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.